Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde se encuentren ustedes. Pues nuevamente aquí estamos otra vez dándole las gracias que nos permiten estar una semana más con relación a estos temas que yo he estado compartiendo con ustedes desde hace ya un buen de varios programas semanales, y siempre le hemos dado el cariz de la mente. Y pues realmente, aunque los últimos programas les hemos compartir lo que sería, ya sea la muerte digna, o ya sería el prepararnos para entender cómo es el proceso realmente en el cual estamos dejando ya esta vida, o también incluso el haberles compartido algunos ejercicios en los cuales se pueden ir aprendiendo poco a poco de esas enseñanzas muy milenarias, que son las enseñanzas hindúes, tibetanas, chinas, de las cuales podemos apoyarnos en ellas para ir teniendo un mejor entendimiento, una mejor preparación, para poder realmente ir no solo perdiéndole el miedo, sino entendiendo mejor estos procesos que a final de cuentas pues son parte de un orden, son parte de la ley de la existencia, y es algo que no escapamos. Y afortunadamente, cuando vamos entendiendo, pues ya no vamos teniendo tanto miedo, vamos teniendo aceptación y vamos teniendo la fortaleza interior para irnos preparando para este momento. Como uno de los temas que tratamos en anterioridad, dijimos que realmente varias formas de irse de la existencia las hay, aunque la más creída, la más aceptada y la que más la gente acepta es creer que la única forma de irse de esta vida es por enfermedad. Y en realidad, pues no lo es. ¿Por qué? Pues porque realmente nuestro grado de entendimiento nos hace a veces aceptar lo que otros dicen, lo que otros imponen, pero la realidad es otra, ¿no? Y les mencioné esta porque es la que más permea toda la sociedad. Y obvio, también permea mucho cuando Dios diga, ¿no? Que la religión marca, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que nos ha dado vida y sustento, y a final de cuentas adjudicamos cualidades y características de algo pues, que ni conocemos, ni entendemos qué es, pero pues siempre nos vemos impulsado a no dejarlo de mencionar, porque siempre tenemos internamente un cierto temor a que si no lo menciono, pues me va a castigar, cosas de ese estilo, ¿no? Aunque la realidad no es así. La otra forma de irnos de esta existencia, voy a hacerles un pequeño recordatorio, sería no solamente la cuestión de la enfermedad que la mayoría cree, ¿no? Que no hay otra. Cuando Dios diga. La otra sería, pues, la desesperación en la que la gente cae, hombres o mujeres, a veces países en los que se da mucho más, que es el que cada quien toma su vida por desesperación, y ya esto se le llama suicidio, ¿no? Y dentro de ello, pues hay muchas variantes en las que pues el hombre cae por desesperación, ya no encuentra respuestas a sus vivencias, a sus circunstancias de vida, y pues la desesperación lo hace caer en ello, ¿no? Y pues bueno, pues es también su derecho de cada quien decidirlo. La otra forma, se me acaba de ocurrir, es la que muchos normalmente buscan,
y es como lo que le llaman la muerte por honor, ¿no? La forma ritualística que hemos sabido que mencionan muchas culturas. Recuerdo entre varias, pues la que hacían, por ejemplo, los vikingos en su sociedad antigua, las cuales ellos, cada cierta temporada de tiempo, escogían los líderes a ciertas personas que consideraban que serían muy idóneas el que sacrificara su vida y su sangre para que pudiera los dioses o Dios tener una consideración hacia su pueblo y de esa manera pues darle todo lo que necesitaba, ¿no? Triunfo y crecimiento de sus imperios, alimentos suficientes para que siempre hubiera condiciones de la siembra, cosecha, que hubiera el clima adecuado, para eso se sacrificaban principalmente ellos, o como lo hacía la cultura de estas tierras, que era la cultura azteca, que es la que más se menciona. Pero como culturas prehispánicas, antes de ellos, pues ya sabemos que existían con anterioridad inmediata, pues existía la de los Azcapotzalcos, la de los Cholultecas, aquí en esta área de Puebla, pero también existían obviamente otros pueblos más anteriores, olmecas, toltecas, y claro, cada uno de ellos tenía sus rituales, ¿no? Entonces ellos también hacían sus sacrificios por un idealismo que lo manejaban religiosamente, un idealismo que lo manejaban como religión, que era lo que les daba sustento social para sentirse imperio, ¿no? Y que era, pues, el sacrificio humano del cual lo realizaban los sacerdotes en sus templos, y que era precisamente arrancarles el corazón y con ello obviamente derramar sangre, ¿no? Era un cariz muy diferente a lo que hacían los vikingos y en ello obviamente la idea que tenían era que el hombre se sacrificaba para que la vida existiera, que existiera por medio de la actividad solar. Entonces ellos se sacrificaban o lo sacrificaban, ya sea gente que se escogía a sí misma y se proponía, o era gente que los mismos sacerdotes escogían, o eran prisioneros de guerra que se utilizaban para ello también, ¿no? Aquellos perdedores de las batallas, ¿no? Y entonces esa idea que se les inculcó, y pues hay mucha información que románticamente lo narra, incluso hay un libro que les recomiendo que lean, que es el de, ¿cómo se llama este sacerdote azteca? Que significaba su nombre, Tlacaelel. Tlacaelel, que era el máximo sacerdote de la cultura azteca, que él dio esta ideología y sustento para poder existir como imperio. Este libro que escribió, me parece que es Piña su apellido, ahorita recuerdo su nombre, pero él escribió este libro que se titula Tlacaelel. Ahí da toda una semblanza de cómo fue la historia, de cómo fue la caída del imperio azteca y cómo estaba formado este sustento. Pero ahí mencionan que el ser humano, con su sacrificio y su sangre, sostenía el movimiento del sol y por lo tanto, gracias a ello, el sol le daba sustento y vida a la humanidad, no solo a su pueblo, sino a la humanidad. Entonces, los pueblos de la antigüedad, ellos creían que le debían a ellos el que existieran, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos. Antonio Velasco Piña, me acordé ahorita. Antonio Velasco Piña es el autor de este libro y de otros muchos. Tiene otro que se llama Regina,
que significa reina, y que se supone es otro personaje que también traía esa evolución como para hacer una obra en bien pues, de la sociedad, ¿no? Entonces, vale la pena que los lean porque nos dará un entendimiento sobre lo que ha sido nuestro pasado y que ha sido el pasado de muchas culturas. Entonces, ya les mencioné la de los aztecas, ya les mencioné la de los vikingos, pero seguro hay miles más, ¿no? Pero la otra, tal vez la que más nos ha dado enseñanza, y también es un misterio reconocer muchas formas de por qué la mente funcionaba de esa manera en esta cultura japonesa. Sabemos que existían el suicidio por su propia mano, que era en el harakiri, ¿no? Que el harakiri era la muerte por honor, cuando sentían los guerreros, los que tenían la responsabilidad de mantener a un señor o un feudal o a su grupo al que pertenecían, cuando sentían que fallaban o perdían, ellos mismos daban su vida y ellos mismos hacían su llamado harakiri, ¿no? Que tiene un nombre muy completo que ahorita no me acuerdo, pero lo diré más adelante. Entonces estas personas en Japón, pues hasta hoy en día han tomado muy a pecho, muy a veces en una forma irrazonable, el que es uno de los países en donde más suicidios hay hoy en día, que incluso lo cometen muy jóvenes, dadas las exigencias de las expectativas que esperan de ellos, su sociedad, sus familiares, sus padres. Si ellos sienten que no las están pudiendo cumplir, pues entonces ellos se eliminan a sí mismos y se suicidan, ¿no? Pero esto tiene una base como cuando sucedía con estos ninja, que ellos mismos se manejaban su harakiri, ¿no? Pero tiene otro nombre más completo. Eh, pero simplemente lo que hacían eran que ellos mismos se abrían en cruz el abdomen, ¿no? La parte de este chakra que está en la parte abdominal, se la abrían en cruz y se daban un corte transversal, y es como una forma de cruz, ¿no? Y claro, esa era una parte nada más. La otra parte es que invitaban a un compañero de más confianza y cercanía de cada uno de ellos, y ese estaba en la parte trasera de ellos esperando a que el primero se hiciera esa cruz con su daga, y el compañero, ayudándolo a hacer el proceso completo, pues le cortaba la cabeza. Ese era el proceso completo de su muerte por honor, ¿no? Entonces, esas son tantas variables con relación a esta. La otra, ya les mencioné, la de Dios, cuando Dios diga, las enfermedades y por la desesperación, el suicidio, o en este caso por honor, en el que sentían que no merecían la vida y pagaban con su vida sus errores, ¿no? Esta era la muerte de los guerreros japoneses. La otra forma, que es pues la que sucede también, la traumatológica, llamémosle así por trauma, pues son todos aquellos accidentes en los que la gente se ve envuelto, choques, caídas de avión o asaltos o de muchas razones y formas, ¿no? Crímenes. Aunque se ha especulado y no está tan mal orientado, es el hecho de que se dice que también uno mismo va atrayendo las condiciones para que eso suceda. Esa es una forma, no es la única, ¿no? Porque realmente, pues también no olvidemos
que hay una ley que regula los actos humanos y ella es la ley del karma, que tiene aparentemente unas diferencias entre karma y dharma, pero la que más se aplica y es la muy, muy poco conocida y que deberíamos de abocarnos a entenderla, porque de ahí es donde podemos muchas cosas corregir en nuestra vida, nuestros actos y nuestros pensamientos, ¿no? Entonces también el karma es una ley del universo, entre otras tantas que hay, que pues es importante que vayamos aprendiendo porque ellos nos van a dar más luz, visión sobre de por qué estamos en esta vida y cómo podemos vivirla lo mejor posible. E incluso me atrevo a recomendarles un librito muy sencillo que se llama El Kybalión. Kybalión es con K de kilo y la Y. Entonces, Kybalión es un libro pequeño en donde menciona las principales leyes de las cuales se rige todo el universo y entre ellas, pues obvio, está el karma, ¿no? Está el de la mente es todo, está el de ritmo, está la de vibración, está la ley de la reencarnación. Entonces, son sugerencias para que con toda apertura, sin rechazar, sin aceptar, es bueno saberlo, aprenderlo, leerlo y irlo reflexionando, ir observando la conducta humana, porque el mejor laboratorio para entendernos nosotros qué somos, el mejor laboratorio para entender qué es la sociedad es observar la sociedad, observar su conducta y uno aceptar con beneplácito las lecciones de vida que le tocan, porque esa es la mejor forma de aprender y de encontrar las pruebas por la acción misma de todo ello, las mejores pruebas del por qué se convierte en una verdad. Pero tenemos que aprender a no casarnos con ninguna idea, a no casarnos con ninguna teoría, con ninguna enseñanza, escuchar todo y observar todo y discernir todo, pero jamás casarse con nada. Si a mí me dice, no, es que la ciencia dice, que establece, porque el estudio científico de esto dice, lo oigo, lo observo y veo qué tan es realmente, ¿no? Y claro, lo voy a hacer a mi discernimiento y entendimiento, pero no lo desecho. Pero tampoco voy a caer en la manipulación de tantas cosas que hay hoy en día. Lamentablemente se está haciendo mal uso de todo esto, se está haciendo mal uso de la tecnología, de la creación, de todos los descubrimientos, se está haciendo un uso criminal y muchos no se dan cuenta, no son conscientes de ese daño que están viviendo, sintiendo, pues porque los están engañando con que son otras las razones, pero lamentablemente siempre ha pasado eso en la humanidad, ¿no? Se hace mal uso del conocimiento. Y más hoy en día, que a mi entendimiento, en mi parecer, se ha usado el concepto, porque no es nuevo el método para aprender y llegar a una verdad. No es nuevo, eso desde que el hombre inició su vida, su existencia, su crecimiento y evolución, eso ha estado ahí, nada más que no cometían el error de querérselo apropiar y hacer como lo que hoy en día se maneja, ¿no? Como una forma de colonizar el pensamiento humano. Así lo están haciendo. Ahora, o sea, sé que si yo que digo que soy ciencia, si yo que digo que utilizo todo esto, desarrollo, si yo no digo que no existe, no existe, ¿no?
aunque sean fenómenos que se dan cientos de millones de veces. Pero si ellos no dicen sí, pues entonces no está probado científicamente, ¿no? Entonces son formas de colonizar el pensamiento y pues, hoy en día ya se les ha ocurrido abarcar todo, ¿no? Ya hasta ahora ya se supone que ya están haciendo tanta mención en los aspectos espirituales que ahora resulta que sí, ellos ya están entendiendo a los aspectos religiosos y espirituales y es una forma de invadir un campo en el que no entienden nada, no están entendiendo nada, nomás están jugando con palabrerías y eso realmente no es conocimiento, no es experiencia y no es. E incluso acabo ayer de leer un video de este señor Michao Koki o Kuki o no recuerdo, es un señor japonés que de seguro lo conocen muchos, es un japonés que ha estado muy últimamente metido con la supuesta ciencia cuántica, la física cuántica, que no es más que realmente una perversión y una desviación y una confusión para tener presencia. Y se oye bonito el término, pero en realidad se presta más para deslumbrar y engañabobos. Nada más, nada más. Entonces, resulta que este señor dice que él ya tiene forma de probar que Dios sí existe. Esta es una prueba de que ya están invadiendo un campo del que antes era una vergüenza decir que yo era religioso. O sea, yo soy ateo, gracias a Dios. Pero ahora resulta que no, ya están ahí metiendo sus tentáculos, sus palabrerías, su ideología para decir, Dios sí existe en base y creo que dicen, por lo que oí un poco, que sus taquiones, ¿no? Muestran que de ahí paz se genera y de ahí está creada el mundo material. Como si de veras estuvieran descubriendo el hilo negro. Si eso es una enseñanza que yo me acuerdo que desde que empecé a las primeras letras de estos campos, ya lo sabía, ya lo enseñaban, y estoy hablando de hace ya, pues tal vez 37, 38 años. Bueno, esto ya lo sabían los antiguos desde antes de que empezara la era cristiana. No se diga los mesopotámicos, no se diga los hindúes, tibetanos, ya lo sabían desde hace cientos de años, miles de años, cien miles de años, ya se sabe. Y pues realmente falta mucho, en verdad, el comprender, el concientizar, el tener discernimiento. Pero para eso, claro, hay que prepararse, hay que tener un desarrollo y no es fácil, pero no imposible, para no caer en estas tonterías en las cuales nos hemos dado cuenta que se vierte mucha ciencia, se vierte mucha ignorancia, repito, se vierte mucha ignorancia disfrazada de ciencia. Entonces, debemos de aprender nosotros a no caer en ello. Porque de que la va a seguir habiendo, la va a seguir habiendo. Siempre ha existido, existe y no va a dejar de existir. Porque es parte del aprendizaje, del venir a esta vida, es parte del desarrollo humano el ir limpiando todas sus imperfecciones. Y en eso de limpiar imperfecciones, pues nos vemos tentados a hacer mal uso o buen uso, depende de nuestro entendimiento. Porque recordemos, tenemos todos, como seres humanos, la misma imagen y semejanza. Este cuerpo, estos ojos, esta cabeza, es todo, ¿sí? Pero no somos iguales en entendimiento, no somos iguales en evolución. Habemos aquí mezclados, porque así la dinámica de la existencia, de esta gran escuela
de este gran salón de clases que es la vida, un salón de clases sin paredes, en el que nos cubre solo la bóveda celeste, y ahí nos desarrollamos todos, gente avanzada, gente muy evolucionada, gente muy atrasada, gente muy bruta, que apenas en el sentido de la palabra bruta, es decir, totalmente, totalmente como la piedra informe, dice la masonería, la piedra informe que hay que pulirla. Y bueno, también mal entendida para muchos el qué es esto, pero la idea es ir comprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, la idea es que entendamos tantas cosas para no caer en esa desesperación y miedos. Ya les mencioné, retomo el tema, ya les mencioné las diferentes formas en las que la gente se va de la existencia, ¿no? Todas las mencionadas anteriores, más la siguiente, la más difícil de comprender, pero que es la más excelsa y que muestra el grado de entendimiento, es uno mismo decidir el momento de irse de esta vida. O sea, hacer por conciencia, por conciencia. Tú decides cuando ya has aprendido lo suficiente, lo que a ti te hacía falta, y en ese momento, en forma tranquila, no esperar a que te duermas y amaneces ya al día siguiente muerto. No, eso no. Es tú con conciencia, te sientas en un sitio, en un lugar, el que tú quieras, avisas a las personas que tú desees, tus cercanos que te acompañen, y en ese momento tú les explicas, o desde antes, y en ese momento tú haces tu proceso, das tu última inhalación y das tu última exhalación. Así, el fallecimiento por conciencia. Y eso obviamente lo hacen muchos, pero tienen que ser muy avanzados. Y claro, todo el mundo dirá, pues qué tonterías digo, de qué tonterías estoy hablando, pero lo que pasa es que en verdad es solo un pequeño grupo de gentes en esa situación que ya han entendido la realidad de qué es la existencia. Es una gran escuela, es una gran escuela la cual no, no eres el maestro, el doctor, en el sentido de grados de aprendizaje social como dan las universidades. Aquí no te exigen calificaciones, no te exigen, es más, en estas escuelas no te exigen más que solo dos cosas: que sepas leer y que sepas escribir. Nada más. No están exigiendo documentos, reconocimientos, certificados como el mundo social, ¿no? Aquí es tu desarrollo el que marca los niveles de enseñanza al que vas accediendo, nada más. Y entonces todas estas escuelas milenarias las tienen y así funcionan. Y obvio van entendiendo que realmente, como lo voy a decir ahorita, de lo que les dije que aprendí hace como 37, 38 años, cuando leí las primeras enseñanzas de la Orden Rosacruz, dice, todo es energía, todo es vibración y todo es tasa vibratoria o velocidad de vibración. De una velocidad sumamente tan alta que no es visible, que va bajando de velocidad, y conforme va bajando de velocidad se van manifestando la diferencia entre todo lo que vemos y que nos rodea, ¿no?
Si vemos a los árboles, a las frutas, la diferencia de grado de vibración es energía que las forma y hace la diferencia de una naranja, un durazno, una flor, un árbol, una rama, un tipo de hoja diferente, hace la diferencia en nosotros, en nuestros cuerpos, digo cuerpos físicos, porque hace la diferencia entre la naturaleza de la energía nerviosa que corre por todos nuestros sistemas nerviosos, el cerebro, todo lo que es la parte medular, toda la parte nerviosa energética que es más alta su vibración, que obviamente los tejidos que forman un hígado, un riñón, todos ellos tienen su diferencia por su diferencia de tasa vibratoria, ¿sí? Los ojos, el estómago, las funciones de todas esas bilis que se dan en estos órganos, o la maravilla del funcionamiento del corazón, y que son las diferencias entre cada uno de, yo le llamo, cada quien que lo investigue o lo defina, pero yo lo veo como los diversos cuerpos que tenemos y que ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? Un cuerpo muscular, que es toda los músculos y piel, todo un, todo un cuerpo esquelético, un cuerpo digestivo, un cuerpo urinario, un cuerpo linfático, un cuerpo que es el que lleva a cabo todo el sistema hormonal, otro cuerpo que estaríamos hablando de, de ese cuerpo que es el que excreta todo lo que nuestro cuerpo va desechando por el mismo funcionamiento. Si los sumamos y los vemos, pues son un montón de cuerpos. Yo mínimo ya conté como 9 en alguna ocasión, ¿no? Y creemos que solo somos esto, equivocadamente, que solo somos este cuerpo y ya. Pero no, somos una unidad conformada por otros cuerpos que a la vez están conformados por otras unidades, ¿no? Entonces, de ahí que vemos que somos mucho más que un solo cuerpo. Y tenemos otros que no son visibles a nuestra vista, pues porque nuestra vista no es imperfecta, simplemente está hecha para solo ver lo que su capacidad del espectro de luz debe de ver para vivir su vida. Entonces, todo eso es poco a poco que lo vayamos comprendiendo. Entonces, recuerdo en esa enseñanza tan sencilla que dice, pero duda de todo lo que yo te enseñe, duda de todo lo que se escriba, de todo lo que te diga, de todo lo que se imprima, se grabe, todo. Duda, porque si no lo haces, no eres un ser humano, eres solamente una máquina, un robot. Y entonces te está dando la libertad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje está en la medida de tu comprensión. El techo del conocimiento no está en las universidades. Lo repito nuevamente. El techo del conocimiento no está en las universidades o instituciones sociales. El techo del conocimiento está en una parte parcial en estas escuelas muy milenarias y antiguas, que son las que ya he mencionado desde antes, escuelas chinas, hindúes, tibetanas, en sus diferentes formas y grados. Ellas son todavía mucho más superiores. Y después vendría la más grandiosa de todas,
Conforme tú vas aprendiendo cómo funciona y cómo eres tú, vas entendiendo cómo funciona y es el universo y cómo está creado todo esto, ¿sí? Entonces, el techo del conocimiento, el entendimiento está en ti, en cada uno de nosotros, nada más. Y obviamente el gran escenario es el planeta Tierra, el planeta en que vivimos y actuamos, está el escenario, pero el techo del conocimiento está solo en nosotros, ¿sí? Por eso hay que aprender a cómo entender cómo funcionamos. Entonces, la mente mal entendida, mientras no reconozcamos realmente qué es y cómo funciona, pues estaremos proponiendo cosas equivocadas, como este señor Michao Kuki, japonés, realmente pues es absurdo. Es sus formas de sutilmente con engaños deslumbrantes. Ahora se supone ahora ya están ellos apoderándose de la cuestión religiosa, ¿no? O sea, ahora sí, si ellos dicen sí o no, esto es posible y esto no. O sea, realmente es solamente esa forma de colonización, ¿no? Y como todo lo usan de que estudio científico dice, que método científico se hizo para esto o otro, ¿no? Y en realidad es como decir, mi palabra no sirve, mi palabra no es suficiente autoridad, pues entonces tengo que usar como respaldo este concepto y se vulgariza y se muestra tan retrasado como recuerdo aquel anuncio que lo repito mucho, el que anunciaban en la tele, ¿no? Pasta dental Colgate y sus características que te limpiaba, te mantenía sano los dientes y remataban su anuncio diciendo, pasta dental respaldada por la Asociación Dental Mexicana. O sea, cómprala porque no es mi palabra la que va de medio, ¿no? Va la asociación, va una agrupación que dice esta es buena y las otras no. Entonces, eso solo son manipulaciones y nosotros no estamos diseñados para esas formas de aprender, ¿no? Y entonces así nos hemos encontrado eso. O como acabo de oír, hay unas series de videos sobre filosofía donde lo dice alguien que es profesor, está entre alumnos y menciona, ¿no?, las propuestas de muchos filósofos, entre ellos pone a un tal Plotino, que de seguro pues, lo conocen muchos estudiosos, yo someramente, ¿no? Pero este señor dice que Plotino decía que debemos de alimentar y embellecer al alma, que miremos hacia nuestro interior, porque la belleza del hombre es su alma, su interior, y no el cuerpo, que el cuerpo es representante del mal y que el alma es representante del bien. El alma es Dios, ¿no? Y pues obviamente, se, pues no sé si sea verdad que así lo dijo originalmente Plotino, pero por eso debemos aplicar el no aceptar ni rechazar, ni aceptar la autoridad de nada, ni aceptar el reconocimiento de nadie, así sea por el premio Nobel, así sea por tales universidades, así sea por la fama de X escritor, o así sea porque lo dice un presidente, un político, que de por sí son los más mentirosos y criminales que existen en la sociedad.
no hay que creer ni aceptar eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hombre, ¿quién no nos dice que aquellos traductores de todos esos supuestos principios filosóficos de la antigüedad romana, griega, de todos esos pueblos antiguos y los modernos, los de la Edad Media, los de el siglo XVIII, XIX, pues, pues no, es su opinión de ellos, pero no tiene que ser la tuya, porque no porque yo diga me inclino por filosofía o me inclino por ciencia, ya soy científico y ya tengo entendimiento. No, así no son las cosas. Tenemos que tener nuestro propio discernimiento, nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije antes. Somos iguales a imagen y semejanza de lo que ves, este cuerpo denso material, sí, pero no somos iguales en entendimiento, no somos iguales. Estamos aquí en este gran escenario de la vida, todos con poco saber, con mediano saber, con un alto saber y un excelso saber. Aquí estamos. Y por ello, pues todos estamos en proceso de aprender conforme a la convivencia en la que se pone en juego nuestras imperfecciones, ¿no? Nuestra ambición, nuestra ignorancia, nuestra hipocresía, el orgullo, las creencias, y en realidad, en forma general, en la sociedad se manejan el 99% son creencias. Entonces, de la misma manera que debemos de aprender a dudar, porque es nuestro derecho, de la misma manera como padres, en una forma muy radical, pero que no se va a entender lo que voy a decir, es una recomendación que hacía un famoso escritor, no diré su nombre, porque lo importante no es el nombre, sino es lo que proponía. Dice él: padre, ten el valor de decirle a tus hijos, hijos, no me obedezcan. ¿Por qué? Pues claro que le pesa a la gran mayoría porque estamos metidos en tantas tonterías de creencias que pues se han hecho vacas sagradas los padres, las familias, los sacerdotes y toda esa gente, ¿no? No, hay que recordar que la vida no quiere seres obedientes. La vida lo que quiere es seres conscientes. Y un ser consciente solo obedece a la rectitud y a su conciencia. Y la conciencia no hablo de la que apenas vas encontrando y te das cuenta. No, la conciencia de el universo con el que fue creado todo lo que somos y que estamos hechos con una gran inteligencia. Esa es la conciencia que vamos adquiriendo con nuestra vivencia, experiencia, con nuestras prácticas que nos permiten alcanzar más y más y más tasas vibratorias energéticas, que cada una de ellas lleva cierto grado de conciencia. Entonces imagínense cuando ya se llega a un punto en que ya estamos a la par con el universo y la energía sutil que no vemos y que es la que está detrás de donde surge, como si fuera una semilla, de donde surge todo lo que vemos. Porque todo este universo funciona como una semilla que ya trae características, que nos va a dar como manifestación algo muy bello, ya sea un fruto, una flor, pero esa misma semilla somos igual nosotros como seres humanos. Ahorita somos una semilla y tenemos ciertas características ganadas por nuestro desarrollo, pero ahorita esa semilla se está transformando y se va a hacer un fruto mejor en una futura vida.
Y entonces ya no voy a ser el mismo tosco, hosco, primitivo y agresivo, violento. Ya seré, por mis esfuerzos, un ser de mayor conciencia, entendimiento, y mis actos serán mejores, y por lo tanto ya no me voy a dejar, ya ni se va a manifestar en mí eso mismo de lo que es la mente, porque la mente solo es una gran memoria, es un cuerpo que lleva registro de todo eso, de lo que he sido. Entonces, como yo me esforcé ahorita en vida, entonces voy a tener una semilla diferente, me convierto en una semilla diferente cuando fallezco. Y cuando nazco, mi patrimonio es ese para desarrollarme diferente. Entonces, así empezaremos a entender que lo único que hacen los padres con los hijos es solo estorbar, entorpecer ese desarrollo que ya trae uno en sí desde que nace, ¿sí? Creyendo que hacen lo mejor, pero normalmente lo que hacemos normalmente los padres es estorbar a los hijos. Debemos de entender que realmente lo mejor es, como a esas flores, es tenerle su protección para que no se dañen por las inclemencias del tiempo, y hay que ponerle su agüita. A nosotros el alimento es todo, lo demás solito va saliendo, ¿no? Hay que dar libertad, pero cuando no entendemos, cuando no sabemos, cuando ignoramos tantas cosas, pues cometemos todos esos errores, ¿no? Y por eso tenemos una vida social muy caótica, y que pues, precisamente nos genera lo que hemos creído que es sufrimiento, y que pues la vida es así. Y no es así. Entonces, debemos de empezar a entender que el proceso y el propósito de la vida es la evolución. Y mientras nos entendamos a nosotros mismos, entonces vamos a entender a la vez el universo, porque las mismas leyes con las que funciona el universo, así como crea, así como también tiene su desarrollo el universo y también su destrucción a su nivel de existencia, pues igual nosotros, ¿no? Entonces estamos con las mismas leyes que funcionan. Entonces, cuando entendamos qué es la mente, vamos a ver que fue muy imperfecto aquello que hemos aceptado como una gran máxima de Descartes, que él decía, primero pienso y luego existo, ¿no? Pues está imperfecto, porque ¿qué vas a pensar? ¿Qué solución vas a dar de algo de lo que son lo mismo, lo único a lo que accedes, que es tu propia imperfección o lo que crees que sabes, y de ahí haces un refrito y de ahí das respuestas? ¿Eso es pensar? Eso no es pensar. Y por lo ende, soluciones auténticas son aquellas en las que no sabías y que de repente por intuición te llega. Pero hay que tener un estado en el que todo eso permita llegar. Y entonces entenderemos que realmente aquello que nos han puesto como la máxima meta y que no tenemos derecho a ello, como son el Cristo, el Jesús o el Buda, realmente cuando entendamos poco a poco esto nos daremos cuenta que ha habido cientos de miles de Budas iluminados y cientos de miles o millones de Cristos. Sí, así es. Los ha habido, los habrá, pues porque la existencia no es apenas de 2000 años. Fácilmente, imagínense cuántas sociedades no han existido en lo que apenas han encontrado, ¿no? Como restos de unos huesos que ahora ya dicen de 7 millones de años. ¿Se imaginan cuántas civilizaciones, cuántas enseñanzas, cuánto no se ha hecho en esos millones? Entonces, pues no nos la creamos que somos la mejor época. Lo que sí debemos de hacer es entender que mi esfuerzo es ahorita y lo debo de aprovechar esta existencia para ir creciendo en conciencia y para poder realmente ser una mejor semilla
que dé mejor fruto en una vida siguiente. Los padres solo son la puerta de entrada a la vida, nada más. Lo demás que se la crean es solo creencia, es manipulación. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Estamos aquí mientras podamos tener este espacio en esta gran plataforma que es Pulso Social Puebla, y ahí aparece en sus pantallas la dirección y el teléfono para que cualquier sugerencia la puedan hacer. Y a mí, como siempre les he dicho, les puedo dar mi teléfono, que es el 2229 54 85 59. Aquí estaremos, me dio mucho gusto estar con ustedes y aquí estaremos la próxima semana y ya veremos qué tema, pero todo irá relacionado con la mente, porque la enseñanza Reiki principalmente es en incrementar nuestra tasa vibratoria para conseguir más tasas de vibración energética que nos permitan obtener mayor conciencia. Y mientras más conciencia tengamos, mejor entenderemos qué es ese desarrollo y entendimiento de la mente. Gracias, gracias, y ahora sí nos despedimos de ustedes. Hasta luego.